Buenas tardes, mi nombre es Eric Jauregui Flores y les voy a hablar de la unidad 2 de la materia de control estadístico de calidad. Esta unidad corresponde a las gráficas de control para variables. Vamos a empezar con el tema 1, el cual da una breve introducción. Dice herramientas de calidad, gráficas de control. Un gráfico de control es una herramienta utilizada para distinguir las variaciones debidas a causas asignables o espaciales a partir de la variación aleatoria inherentes al proceso. Las variaciones aleatorias se repiten casualmente dentro de los límites predecibles. Las variaciones debidas a causas asignables o especiales indican que es necesario identificar, investigar y poner bajo control algunos factores que afectan el proceso. La construcción de gráficos de control está basada en la estadística matemática. Los gráficos de control emplean datos de operación para establecer límites dentro de los cuales se espera hacer observaciones futuras si el proceso demuestra no haber sido afectado por causas asignables o especiales. Causas asignables. Las causas asignables son factores generalmente numerosos pero individualmente de relativa importancia que se pueden detectar e identificar como causantes de un cambio característico de la calidad o el nivel del proceso. Las causas aleatorias son factores que generalmente son numerosos pero poco importantes que contribuyen a la variación y no han sido necesariamente identificados. En ocasiones se denominan causas comunes de variación. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que el proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que el proceso está fuera de control. Muestran un patrón no aleatorio indican que el proceso está fuera de control y que está presente una variación de causas especiales. Aquí tenemos un muestreo de cómo, una muestra de cómo indican estos puntos. Estos dos puntos suelen indicar esas, esas causas especiales. Dice el límite central es la línea del gráfico, esta línea del gráfico. Mientras más cerca se estén de los puntos de esta línea, el proceso es más estable. Así que, por lógica, los puntos más altos son estos, indican que el proceso en este punto no es estable. Existe una gran variedad de gráficos de control que se pueden aplicar a todo tipo de características medibles o controlables a un proceso, un producto o cualquier salida. ¿Cuándo utilizar las gráficas de control? Las gráficas de control las podemos utilizar para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y los cambios de variación del proceso. Comunique el desempeño del proceso durante un periodo de tiempo específico. Los tipos de gráfica de control son los siguientes. En el número 1 tenemos gráficas de control variable, en el que está la gráfica XR de promedios y rangos, está la gráfica XS de promedios y desviación estándar, la gráfica XR de medidas y rangos y la gráfica XR de lecturas individuales y rangos. En el número 2 tenemos gráficas de control por atributos. Está la gráfica P de porcentaje de unidades o procesos defectuosos, la gráfica NP que se refiere al número de unidades o procesos defectuosos, la gráfica C, que es el número de defectos por área de oportunidad, y la gráfica U, que se refiere al porcentaje de defectos por
área de oportunidad. Vamos a hablar de los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación del proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Era de lo que estamos platicando hace rato acerca de estos límites que tenemos aquí. Los límites rojos están por muy fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab muestran 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite superior. Estos 2 puntos indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Y así es como nos damos cuenta que hay un proceso que nos está llevando adecuadamente. Los límites de control contra los límites de especificación. No confundir los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central en una gráfica de control. Esta línea central de su gráfica representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en la gráfica de control, que es un valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza esta línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí vemos en esta gráfica, dice no confundir la línea central con el valor objetivo para el proceso y el objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Aquí vemos cómo estos puntos rodean alrededor de la línea central y se puede decir que el proceso está bajo control. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurren de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada de un proceso. La variación por causas especiales es una variación esperada que se deriva de las ocurrencias poco comunes y es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de la gráfica de control y los patrones no aleatorios de una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí vemos cómo hay bastantes puntos fuera del punto de la línea central y lo que indican variación por causas especiales que diferencia a esta. Entonces aquí vamos a poner ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Dice en el proceso de hornear un pan, una variación de causa común sería el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y una causa especial de variación sería al cambiar la temperatura del horno o al abrir la puerta del horno mientras se puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Esa es la diferencia en un ejemplo muy común y muy fácil de identificar. Y otro proceso que podemos poner un ejemplo es registrar información de contacto de un cliente. Dice, un operador experimentado comete un error ocasional, es una causa común, y una causa especial de variación sería que el operador sin entrenamiento es un empleado nuevo, comete numerosos errores en el ingreso de datos. Aquí es como nos damos cuenta de eso. Otro ejemplo sería el moldeado por inyección de juguetes de plástico. Un ejemplo común sería las ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia del producto de lote a lote.
Un ejemplo de causa especial sería cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Entonces con esto nos queda un poco claro lo que es una variación común y una variación especial. Entendemos que la variación común se puede dar constantemente pero no causa tanto impacto en el proceso o producto final, y la causa especial de variación es una causa que se puede identificar y corregir y que no causa mayor impacto en nuestro producto final. En las pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. La prueba número 1 en un punto de más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba número 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de que falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés, y se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba de una prueba de control con mayor sensibilidad. La prueba número 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia, y así es como este punto número 2, aquí lo vamos a mostrar, que hay 9 puntos, y como el punto número 2 cae en este margen, mostrándonos más sensibilidad. La prueba número 3 son 6 puntos consecutivos, todos en un orden creciente o decreciente. La prueba número 3 detecta una tendencia de movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí la podemos observar como hay 6 puntos consecutivos, y como lo identificamos aquí como el número 3. La prueba número 4, 14 puntos consecutivos alternando de arriba y abajo. La prueba número 4 detecta la presencia variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba número 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí vemos como el punto número 4, la prueba 4, arroja los 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo, y lo que nos indica cómo el patrón de variación es predecible. El siguiente es la prueba para detectar causas especiales en la gráfica de control. El siguiente es el número 5. 2 de cada 3 puntos de más de 2 sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. En este punto vemos como hay 3 puntos, y después de eso detecta aquí un pequeño cambio. Nuevamente hay 3 puntos y después variación y un pequeño cambio. En la prueba 6, 4 de cada 5 puntos de más de un sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba evalúa el patrón de variación para detectar cambios en el proceso. Aquí vemos como 4 de cada 5 puntos respecto a esto, y vemos el punto número 6. Continuando con la prueba número 6, se quedó aquí explicado cómo hay 4 de cada 5 más un sigma con respecto a la línea central del mismo lado. Aquí está el mismo lado, 4, y el ejemplo número 6. Pasando al número 7, 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Aquí vemos cómo están los 15 puntos consecutivos y cómo
En este punto identifica el patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y que se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Vemos como ningún punto es tan variado y como están los 15 consecutivos. La prueba número 8 consiste en 8 puntos consecutivos con más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba número 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Aquí vemos como pocos en este punto, vemos como todos los puntos se acercan a las líneas superior e inferior. El siguiente tema es tipos de datos de gráfica de control. Estos tipos de datos en una gráfica de control depende si se recopilan los datos continuos o datos de atributo. Si tienen múltiples variables continuas, considere si tiene datos multivariados. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores pueden ser, las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. Estas categorías se dan, no tienen que ser precisamente estas, puede ser aceptable o no, o conformidad del cliente o no. El número de efectos de una muestra puede pasar de una serie variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Por lo tanto, los datos de atributo con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Frecuentemente los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Aquí vemos cómo esta línea de control, hay diversos puntos que nos marcan las variables continuas o los datos de atributos. En el siguiente tema, los datos de procesos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de la muestra de las cajas de cereales. En el primer punto, si se han compilado datos continuos en grupos, utilice una gráfica de control en estadística, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos. Esto se puede hacer con ayuda de mi tab. Voy a abrir mi tab en este solo para identificar. Entonces aquí nos dice que si se han recopilado datos continuos en el subgrupo, utilice una gráfica de control en estadística, gráfica de control y gráfica para valores. Aquí entonces lo vamos a identificar en Unitab. Es estadística, gráficas de control y gráficas para subgrupos. Estas son las gráficas para subgrupos. De la otra manera nos dice si se han compilado datos continuos como observaciones individuales, utiliza una gráfica de control, estadística, gráfica de control y gráfica de control para valores individuales, que sería esta. Estadística, gráficas de control para valores individuales. Vemos cómo están estos dos tipos de gráficas para subgrupos y para valores individuales. En los datos de proceso multivariado, usted tiene datos multivariados si recoge más de una variable continua del mismo proceso.
puede monitorear múltiples variables en una gráfica de control multivariada cuando las variables están correlacionadas. Por ejemplo, puede monitorear las temperaturas y la presión para un proceso que produce partes plásticas moldeadas por inyección, como en el ejemplo que nos dieron de los juguetes de plástico. Para determinar si debe utilizar una gráfica de control univariada o multivariada, cree una matriz de correlación de sus variables. Si las variables se correlacionan, considere la creación de una gráfica de control multivariada. Si los datos incluyen variables correlacionadas, entonces cree una gráfica de control separadas para cada variable para producir una interpretación errónea debido a que las variables en conjunto afectan el proceso. Se utilizan gráficas de control univariadas separadas en una situación multivariada. Entonces, los siguientes no son iguales a sus valores esperados. Y esto puede ser un error de tipo 1 y la probabilidad de que un punto caiga correctamente dentro de los límites de control. La distorsión de estos valores aumenta con el número de variables de medición. Si tienes datos multivariados, entonces la gráfica de control multivariada ofrece las siguientes ventajas. Número 1, representa la región de control real de las variables relacionadas, elíptico para los casos de bivariación. Número 2, le permite mantener la tasa especificada de error tipo 1. Número 3, le permite monitorear todas las variables de control correlacionadas en una sola gráfica, frecuentemente con un solo límite de control. Sin embargo, las gráficas de control multivariadas son más difíciles de interpretar que las gráficas de control clásicas de Shewhart. Por ejemplo, la escala de las gráficas de control multivariada no están relacionadas con la escala de ninguna de las variables. Además, las señales de fuera de control en una gráfica de control multivariada no revelan cuál variable o combinación de variables causó la señal. Si recogió datos continuos de dos o más variables correlacionadas, utilice una de las gráficas de control en estadística, gráfica de control y gráficas multivariadas. Aquí vamos a mostrar cómo militar gráficas de control y gráficas de control multivariadas, que serían estas: T cuadrada, varianza generalizada, T cuadrada, varianza generalizada y EWMA para multivariado. En el siguiente subtema son datos de procesos sobre atributos. Para la gráfica de control de datos de atributos, normalmente son con conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, si un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad, existen varios rasguños, pueden considerar que todo el panel es un no conforme. En los datos Poisson, los valores para los datos Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, si los inspectores toman una muestra de 5 toallas de playa, cada hora las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 de coloración, 2 tirones y 3 defectos. En los datos binomiales, los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes tomadas de una muestra que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Si se tiene atributos, utilice la gráfica de control en
estadística, gráfica de control y gráfica de control para atributos. Esta vamos a mostrarla aquí. Entonces, estadística, gráfica de control para atributos. Y aquí está la gráfica P, y gráfica U y gráfica C. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Este tema será en inglés y dice lo siguiente. Su tema se llama Statistical Process Control. Aquí vemos cómo esto se traduce como proceso de control estadístico. Y esto es cómo se define. Purpose. At the end of the class, we will be able to answer the following question. What are the key concepts of SPC? How do we perform basic SPC calculation? What are control charts? How do we use charts? Definitions. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze it and control the variation of a process. We gather data for SPC to learn when our process has changed, monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happens if your process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Often, monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. SPC stands for Statistical Process Control. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact to measurement on SPC. Gauge error and error studies are performed to probe that measured variation in real or not result of the measurement system operator. For example, if we have a dimension of 1000 more or less 0.001 inches, a 3% gauge error would mean that up to 0.003 inches of variation could be attributed to the measurement method. That means that a part that measured 1.008 inches within tolerance might measure 1.0011 inches outside tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of a tolerance or less. Prevention versus detection. In the past, manufacturing depended on the inspection to screen out not conforming product. This process produced rework and scrap. Inspection does not increase the quality, it only affects the customer anyone's detection, the tolerance waste. The strategies for prevention are required in today's markets. First, mistake-proof the process. If mistake-proofing is impractical or impossible, they control the in-outs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoids waste. This is a definition of a process. Inputs, the process outputs. Tracking inputs allows us to be proactive. The outputs, tracking outputs forces us to be reactive.
This is a example for a molding process. Inputs, a material characteristic, mold conditions, temperature, and humidity. The process, outputs, products, dimensions, yield, and effects. SPC is a feedback system, part of the process control feedback system. The process, the way to five methods, means machines, methods, and modern network. This is the five ways of the five M's. Mm, Work together to produce the output. The information about the performance to ideal information to be gathered is about the inputs, although some benefits is obtained from the monitor the output. The SPC is the vehicle for the communicating information about change in input or output. Actions to process. Action in the input should be taken to prevent output variations. The effects of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action of the product, lessest economical method, required sometimes when the output does not consistently meet customers' requirements. Requirements sometimes to verify effectiveness the action on the process. Control charts recognizing sources of variations. A control chart is a type of the trend chart display data over time with startling determined upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is constantly random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls outside the control limit, special causes may be the reason. A control chart will help determine what type of the variation is present within the process. Types of variation. Common cause some variation is expected in any process predictable. Natural variation due to the random shifts and factors that are always present in the process. Special cause some variation is caused by range or significant events unpredictable. Control chart helps us to identify special cause variation. This is an example for common causes. Uh, Steadily change humidity, a slight change of the, in a temperature, a slight difference in the material, a slight difference machine's performance, minor tool or machine wear. Variation examples of the special causes. Tool breaks, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in the humidity. The range of this is 49 to 70%. Whatever cause cycle interruptions, not the alarm itself, but the cause of the downtime. What are examples of special cause liberation you experience in your work area? In my work area, we sometimes have a wrong material. Uh, the paper is not always the same. So this is the most variation that we uh, have in experience in my work area. Control charts. Control charts are used to assess process variation. A control chart is used for detecting special causes of the variation in a process at time they exist, measuring the natural tolerance of the process
which is the result of common causes of operation, assistant in getting the process in control and capable of constantly meeting customer expectations, the voice of the customers. Providence a common language for discussing the process performance. This explains to the control chart example that we already explained in Spanish in the beginning of the video. This is a upper control limit. This is a lower control limit. It is a mean. This is a control chart of the voice of the process. Review. How did we do? At the beginning of this class, we said that we'll be able to answer the following questions. What are the key concepts of SPC through voices, process, input, action, and output? Common terms. How we do perform basic SPC calculation, measures of the central tendency, and measures of the variation. Another question is what are control charts? Run charts within control limits, plotting data similar to plotting frequency of the distribution. And the next is the how do we use the control charts? We use to illustrate predictable process behavior, identifies special causes of the variations, how to react. And this is a control chart selection guidelines, and this is start, type of the data, variable, and attribute, subgroups, and ranges, types of the charts. And the attributed data, countable, defective or not defective. Constant samples, C or chart U, and constant samples chart is NP or P. This is an example for a Minitab can help us is statistic, graphic control, and this is attributions C, U, P, and P, and the another is a variable. Variable chart is here in statistic, graphic controls, variables, subgroup, XR, and so on. This is the examples we can use in the Minitab. This type of chart. And common causes of the variation in control doesn't mean acceptable. The product requirements may be much higher. Action on the process requirement of the system change approved by management. Random variation is more difficult to reduce. This is the timeline. And control chart types is this is already explained. Just to replace here, attributes is the characteristic of the products evaluated in terms of good or bad, go or no go, etc. Characteristics that are counted. Variables. Variables are measured characteristics such as leg, weight, thickness, weight, etc. Having trouble distinguishing between variable and attribute. If you are calculating average and standard deviations, you are using variable data. If you are counting numbers, good or bad, you're using attributes data. The next thing is a capability analysis. Learning object types. Introduce fundamental capability and statistics, short terms versus long terms, CP and PK. 1.5 sigma shift the difference between short and long term. Demonstrate the short and long term capability analysis methods to demonstrate a way to calculate the process capability using Minitab. Convert CPK and
SPPK to use the CST and the CIT. Process capability. This section instructs the methodology to determine the capability of process to meet or exceed customer requirements. Process capability is a measure to determine the potential defects rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been change in the process. What does a process capability assessment do? Help a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification, helps to determine the percentage of a product service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of a spread acceptable range of a product attribute or process results. This is an example. This is lower specification limit, upper specification limit. This is a specification weight or tolerance weight. Examples of a process capability. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread acceptable range of a product's attribute or a process result. In a semiconductor of manufacturing, gate oxide might have the following specification: minimum thickness 210 angstroms, target thickness is 240 angstroms, and maximum thickness is 270 angstroms. Assume that the process data indicates that the mean thickness is actually 247 angstroms with a standard deviation of 5 angstroms. The calculations are follows. This is an example of a process not capable of meeting targets. This is actual spread 3 sigma y actual spread 3 sigma, o sea, CXC. Process capability CPK less than 1, then no conforming to product are being made. The CPK is same or more than 1 is a 99.7% or more of the products of a process will be within specification limits. CP is a simple process capability. The process variation exceeds the specification and defect types are being made. The process is just meeting specification 0.3 defect types are estimated or to be made more if the process is not centered. The process variation is less than specification. However, defects might be made if the process is not centered on the target value. Example of the process capability. The following table shows soldered paste volume in a milliliters. This data is available in the Minitab and Excel. Solder paste volume MPG or solder paste in a volume NLXLS. Calculate the process capability using the Minitab, assuming that LSL is a 30 and USL is a 60. This is the number, this is a volume, and is the next. This is a Minitab example of a process capability. We have here the LSL 30 and the USL 60, and the overall. This is overall, and the CP is 1.93. The CPK is at 1.0.
1.81, and the is overall capacity. We have this thing. Is a the process variation is less than a specification. However, the effect might be if the process is not centered on the target value. We have this type of the solder paste volume. Exercise. Open this file, solder 59, to use data to calculate the process capability steam prime process, assuming the LSL is 30 and the USL is 0. Here we have a similar, but the CPK is lower than 1, so we have this type. The process variation exceeds the specification and defectives are being made. Sigma long terms versus short terms. Change the environmental equipment and the materials cause the process to have the variation over time. Variation includes the variation in mean, standard deviation, and the distribution. Even excellent process we will show a small amount variation over time. The average short-term to long-term centering error, a typical process will average 1.5 sigma. We shall be here is the short term, and this is a long term. This is a prediction. In summary, we have a process capability, specification limit, simple process capability, calculation of the process capability indicates long-term process capability, calculation process capability using Minitab, Six Sigma long-term and short-term process shift and it causes process drift and it causes how to measure short-term and long-term capability. El siguiente vamos a explicar en español y el tema es de capacidad de proceso, que está ligado a lo que estábamos explicando ahorita. Y vamos a empezar diciendo que los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que el 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que el valor menor que 1 no es aceptable. En una compañía fabrican tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros y mayor que 13. Aquí vemos cómo la dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso. La medida de 11.95 y las desviaciones tardan en general el proceso de 0.25. La dispersión de los datos del proceso está representada por los datos de dispersión de la especificación. Está entre las dos líneas de especificación. En un proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, dejaría de ser aceptable. Y en tenemos la dispersión de especificaciones ligeramente mayor que la dispersión del proceso, de 1.33. En este proceso ha sido mejorado y la medida sigue siendo 11.95, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requerimientos de forma consistente. La CP y la RP, las relaciones de dispersión de especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son la CP y la RP? Los índices de capacidad son la relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso debe cumplir las especificaciones si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo. Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, CP, CPL, CPU y CPK se representan en nivel de potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas
todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices P, PP, PL, PPU y PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretar CP y RP? En general, mientras mayores sean los valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso, aunque muchas industrias utilicen el valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice depender de su producto particularmente. Por ejemplo, si la consecuencia de falla es importante, como el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de falla es menor, por ejemplo, con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Esto explicado de otra manera, en un dispositivo médico debe ser mayor el rango de calidad, mayor ya que se tratan con la vida de gente y la tolerancia de error debe ser muy mínima. Debe apegarse lo más que se pueda a la perfección. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que se utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Ejemplos de valores CP y PP. Los valores CP de 0.74 y de PP 0.53, antes de la mejora del proceso, la dispersión de procesos es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pasan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores de CP y PP bajos y necesita mejoras. Aquí vemos cómo se sale de los límites y cómo no alcanza su máximo nivel en la desviación. Y conteniendo valores de CP y PP mayores a 1.33 o 1, vemos cómo mejora el proceso y el gerente recoge datos nuevos y observa que la dispersión en la especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CPP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones de manera más eficaz. Utiliza gráficas junto con PP y CP para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de las especificaciones, pero no describen qué tan lejos está el proceso de la región del objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas en combinación con otros índices de capacidad tales como la CPK y la PPK, etc., para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. Proceso con el mismo de CP y PP, aunque los dos procesos siguientes tienen los mismos valores de CP y PP, aún no está centrado dentro de los límites de especificación, por lo tanto no es capaz. La comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial de corto plazo y en general cada una representa una medida del proceso. Era lo que estamos hablando en capacidad de análisis, como mencionaba en el tema de inglés. Se refiere a long term and short term. La capacidad de potencial también se llama acreditación de proceso. Ignora las diferencias entre grupos y representa cómo se comportaría en el proceso si se eliminaran cambios rápidos y graduales en este subgrupo. La capacidad general es lo que el cliente experimenta e explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL y CPK.
Los índices de capacidad que evalúan la capacidad en general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Aquí un ejemplo de variación general de procesos y variación dentro de grupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de una fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo en su análisis. Aunque la variación dentro de cada grupo es pequeña, la variación en general del peso de todas las bolsas es mucho más grande, entonces todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante el día. Aquí vemos cómo es la variación de las bolsas y la variación del peso en general. Capacidad potencial y capacidad general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra y las curvas únicas de distribución más altas representan el envío de todo el día, el cual es un total de los subgrupos, que serían estas dos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados, como todo la muestra de la curva grande indica lo que siente el cliente y se denomina como capacidad real o capacidad a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro del subgrupo mostrada por las curvas más pequeñas, indica que también funciona su proceso si usted eliminara la variación entre subgrupos. También se le llama capacidad de corto plazo. Nota, la capacidad potencial solo se calcula para datos normales. Usted puede evaluar el defecto de la variación entre subgrupos comparando la capacidad potencial y la general. Si la diferencia entre ellas dos es grande, probablemente haya una gran cantidad de variación entre los dos grupos y podría mejorarse la estabilidad de su proceso. Ahora terminamos con la parte teórica. Vamos a continuar con los ejercicios propuestos por el profesor y empezamos con el ejercicio número 1. En el ejercicio 1 tenemos un ejemplo que es propuesto por el profesor y dice así: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldar está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Yo aquí ya tengo los datos de la máquina, los cuales se le dio lectura, y vamos a comenzar a hacer nuestra prueba de gráfica XR. Tenemos que usar estadística, gráficas de control, variables para subgrupos, X barra R. Aquí yo la tengo capturada en temperatura, porque es lo que vamos a analizar, y nos dice que los tamaños de subgrupos es de 5. Entonces vamos a aquí, vamos a ir a opciones de barra, pruebas, pues marcamos todas las pruebas que queremos realizar, vamos a dar a aceptar y vamos a dar a aceptar también. Y nos va a arrojar esta gráfica, que es la que yo tengo en esta presentación, y vamos a analizarla. Aquí nos muestra en la gráfica que en la medida de la muestra no hay ninguna que salga del límite superior ni del límite inferior. Tenemos una medida de 24.816 y no hay ninguna que salga de los límites, todas oscilan entre la media. En el rango de la muestra, tenemos que hay unos puntos que están un poquito elevados, pero siguen dentro de los márgenes del límite superior.
Así que con esto podemos concluir que la temperatura de las máquinas de soldar está bajo control. Vamos a hacer un ejemplo con este mismo si cambiamos un poco los datos y suponemos que hay un dato que esté elevado en el día 5 en la máquina 3. Vamos a poner unos 70 grados de temperatura y vamos a hacer lo mismo. Vamos a herramientas de control, gráficas de control, subgrupos XRX y aceptar. Vamos a ver qué datos nos arroja. Y claramente aquí vemos cómo aquí nos dio un punto elevado y nos lo marca en rojo, que está muy fuera del límite superior. Lo hice exagerado para que se notara la diferencia, cómo todos oscilan entre la temperatura media, y como aquí también se alcanza a ver que los mismos puntos que están rozando el límite superior, pero siguen dentro de él. Y este que se ve muy notoriamente que de los límites, y pues puede ser debido a una causa especial, que a este caso lo podemos aplicar a si son temperaturas de máquinas del soldar de la impresión. Puede ser que algún horno esté fallando, hay humedad, alguien hizo un mal manejo de la máquina, y esa sería una causa especial. Ahora pasándonos al siguiente ejemplo, estando ya en el ejemplo número 2, en el ejercicio número 2, nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Para esto vamos a realizar una gráfica del control XR igual que la anterior, con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí nos da un N de 6 máquinas, un número de 6 máquinas, y vamos a hacer esta gráfica, ya la tengo yo aquí. Vamos a ver cómo se ejecuta en Minitab. La tenemos aquí, esta gráfica de datos de succión. Esta gráfica de datos de succión. Y para realizarlo nos vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a gráficas de control, para subgrupos XR, y yo aquí ya tengo ingresado este dato. Lo voy a ingresar de nuevo y rectificando que sea el tamaño de subgrupos de 6. Vamos a marcar las opciones que queremos que nos arroje. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Nos va a arrojar esta gráfica. Esta gráfica, que es la misma que tenemos nosotros en esta presentación. Y pues nos está indicando claramente los puntos rojos que tenemos aquí fuera de nuestro margen. Puntos rojos de advertencia. Uno está por debajo del límite inferior y tenemos una media de 3.94. Y aquí también vemos cómo nos marca claramente. Esto nos quiere decir que las máquinas de montaje no están bajo control. Se tiene que ver la manera en que se va a atacar ese problema. Como en los ejercicios anteriores lo vimos, se debe realizar el protocolo, que consta de hacer el plan, ejecutarlo, producirlo y prevenirlo. Así es como resolvemos este problema, y pues concluyendo lo siguiente, que las máquinas de montaje no están bajo control y se necesita hacer algo
para atacar ese problema especial o la causa no especial de por la cual esta está fallando. Pasando al ejercicio número 3, que dice lo siguiente: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión que está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, los cuales se tomó una temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1.250 lecturas. En esta ocasión vamos a hacer la gráfica de control XS. En el pasado fueron XR, esta vamos a hacer XS. Y se hace de la siguiente manera: vamos a tomar los datos que tenemos aquí de temperatura, estadística, gráficas de control, variables para subgrupos, y vamos a hacer la XS. Vamos a poner aquí temperatura, que es lo que nos está pidiendo, y los subgrupos son 25 máquinas las que estamos evaluando, y vamos a hacer las pruebas, todas las pruebas que necesitamos. Vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar esta gráfica. Nos va a arrojar esta gráfica. Vamos a traerla a nuestra presentación para analizarla. Analizando la gráfica tenemos que una media de 23.567. Tomamos que la media de las muestras hay un incidente que está por debajo de la media, debajo del límite inferior. Este tiene que ser un evento especial por el cual no está bajo control las máquinas de impresión de soldadura. Tenemos que analizarlo y corregirlo para que este problema se corrija inmediatamente. Y en la desviación estándar vemos que no tenemos ningún dato atípico, así que en la medida de la muestra está pasando algo ahí. Entonces, así es como pues, concluimos que no en este caso las máquinas de impresión en temperatura no están bajo control. Pasamos al siguiente ejercicio que dice así: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control, aquí vamos a corregirlo, XS. Una vez cambiado aquí a gráficas de control XS, que es la que estamos manejando, vamos a analizar los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje y se tomaron 750 datos. Nos vamos a ir a Minitab, datos de succión, y vamos a hacer lo de la misma manera, gráfica de variables para subgrupos XS, y vamos a analizar succión y tenemos que son 25 máquinas de montaje, son 25, y vamos a ir a opciones y analizar todo lo que nos está pidiendo. Y después de eso, interpretar esta gráfica. Vamos a copiarla, vamos a enviarla a nuestra presentación para después analizarla. Aquí tenemos que hay un punto en la medida de la muestra que nos está dando casi justo tocando el nivel medio, que es 4.04 de promedio, y tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo en este punto. Precisamente
y atacar ese problema, concluyendo que las máquinas de montaje no están bajo control en cuanto al nivel de succión. Algo está fallando y hay que analizarlo de manera más profunda y corregir ese problema. Terminando con esta parte de la presentación, continuando. Para concluir la unidad, voy a presentar el proyecto llamado Herramientas Estadísticas del Campo Laboral. Este consiste de, una vez terminado el contenido de la tarea, creamos una presentación llamada Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral, el cual se desarrolla los conocimientos obtenidos aplicados y la solución de problemas del campo laboral. Mi actual campo laboral es en el área de diseño en una empresa de serigrafía y impresión offset. Voy a implementar proyectos que arrojen datos útiles como el flujo de clientes nuevos, viejos, gastos, utilidad, frecuencia de impresión, problemas, etc. En este caso voy a mostrar una gráfica de control para controlar el número de defectos de cada trabajo para la máquina de impresión offset. En este caso específico el color de manchas y la cantidad de manchas de color rojo, ya que aquí se puede desprender que sea considerado aceptable o no para cada pedido que se requiera. Utilizando esta gráfica se obtendrá mayor información al número de defectos y a la magnitud del problema. Este proceso de impresión está directamente ligado a la densidad del color y varía según el tipo de papel. En base a esto, proponer cuáles pueden ser las causas del problema en caso de que exista una alta cantidad de manchas de este color. Utilizando Minita vamos a necesitar la gráfica de control XR y vamos a pasar a la siguiente diapositiva para mostrar los análisis y el resultado. Antes de eso vamos a abrir Minitab en los datos que yo tengo aquí de impresión que capturé. Y estos datos fueron obtenidos con muestras de 20 pedidos. De esta manera vamos a utilizar nuestra gráfica de estadística, gráficas de control, variables para subgrupos XR. En esta puse aquí densidad y aquí puse grupos, número de grupos. Entonces, ya vamos a dar aceptar pruebas. Vamos a marcar estas pruebas y vamos a dar a aceptar. Vamos a copiar esta gráfica y vamos a llevarla a nuestra presentación para analizarla. Aquí nos está indicando que la máquina presenta un problema. No está funcionando correctamente y no se tiene bajo control tal situación. Nos dice que en el pedido número 14 hubo este problema, la muestra número 14, y aquí marca que está por debajo de la media, no al grado de límite inferior, pero sí marca que no está bajo control. Con esto podemos inferir que no hay una causa común y que hay una causa especial de que esté alterando nuestra variación, en este caso por debajo del promedio. Podemos ver que en este caso estamos analizando el número de manchas. Tal vez esto nos arroje que puede haber un problema en el color rojo y salga erróneo nuestro trabajo. Algunas de las causas que pueden ser causas no comunes, causas especiales que pueden ser
Pueden ser diferentes. Pues estamos hablando de una máquina operada eh, por, por una persona. Entonces puede que ahí esté un detalle. También en el lugar donde nosotros estamos trabajando se genera mucho polvo y puede que esto esté ocasionando que se acumule la basura en el tintero, provocando que el color no se transfiera totalmente y tal vez por eso nos marque abajo de promedio. Entonces, al momento de que se va a imprimir, genera ahí un espacio en la impresión o surja una mancha. Otro factor que puede haber pasado es que el tipo de papel, como ya lo había comentado, tal vez desprende mucho, si es un papel rugoso, no tan liso, puede desprender mucha pelusa y pues hay una mayor probabilidad de que este trabajo en específico haya alterado la calidad final. Entonces se tendría que revisar cuál fue la causa de ese trabajo en específico y localizarla y en futuros trabajos prevenir que esto vuelva a suceder o notificándole a la persona que puede llegar a pasar en caso de que ellos traigan el papel, puede llegar a pasar esto o definitivamente cambiar nuestro proveedor de papel. Y, y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.